Bueno, muy buenos días a todos. Importante mencionar que a nuestra espalda están los 37 secretarios de salud de Colombia, que conjunto con los que estamos sentados acá, conformamos lo que se puede llamar la autoridad sanitaria del país. Y bajo estas condiciones queremos vamos a hablar de dos temas, dos anuncios muy importantes. El primero es que el día de hoy, miércoles, mañana, jueves y el viernes, vamos a estar trabajando de manera coordinada el plan de respuesta del país para las fases de contención y mitigación en la epidemia del coronavirus. Como ustedes saben, tenemos 3 etapas para atención de cualquier epidemia que están claramente descritas. La primera es la etapa de preparación y vigilancia y prevención, donde se hacen todas las acciones para antes de que llegue el virus al país y donde se prepara completamente toda la estructura de servicios a nivel nacional y a nivel departamental. En esa etapa nos encontramos, está prácticamente terminada y estamos listos para cualquier eventualidad. Una vez llegue el primer caso a Colombia, entramos en la fase de contención con el primer caso. En este momento no tenemos casos, todavía no tenemos casos, han surgido varios temas allí en medios de comunicación, pero todavía no hay ningún caso confirmado. Sin embargo, como el Ministerio ha venido anunciando desde hace días, vamos a tener seguramente casos en poco tiempo, como está sucediendo ya en prácticamente todos los países del continente. Hasta ayer llevamos 73 países, no sé si ha aumentado, pero el número ya es supremamente grande a nivel mundial. La tercera etapa, que es la etapa de mitigación, se da una vez más del 10% de los casos son de circulación autónoma y no tenemos posibilidad de hacer seguimiento. Eso es un tema que es un parámetro internacional para establecer cuáles son las 3 etapas en el manejo de una epidemia. Entonces, lo que estamos trabajando hoy con los secretarios de salud, mañana vamos a trabajar con todos los presidentes y directores de EPS del país y el próximo viernes con las entidades prestadoras de servicios de salud. Olvidé mencionar que también mañana van a estar las administradoras de riesgos laborales, que también tienen que ver obviamente con la protección de la población ocupada. Hay una completa integración. En la reunión de hoy hicimos todo lo que tiene que ver con aclarar todas las preguntas de los señores secretarios y de las señoras secretarias y avanzar ya en temas específicos de territorio. El Instituto Nacional tiene un equipo de epidemiólogos y es un tema muy importante que lo podrá ampliar de pronto la doctora Marta en adelante. Vamos a tener en las áreas de frontera, dentro de este plan de respuesta, cada uno con capacidad de epidemiología de campo para la atención en fronteras. Epidemiología de campo a través de un epidemiólogo de campo. Epidemiólogos de campo son aquellos que tienen la capacidad y la experiencia suficiente para el manejo a nivel territorial de las contingencias que se presenten para el control de casos ya en el campo, en el territorio. Se está afinando los procesos de detección de casos en puertos, fronteras y hospitales, en trabajo integrado con Migración Colombia, quien también hoy ya presentó su protocolo. Y dentro de este proceso quisiera hacer una aclaración supremamente importante. En medios se ha venido hablando, en algunos medios, de que estamos pidiendo una declaración juramentada a las personas. Quiero de manera enfática decir que eso no es cierto. Se está pidiendo y se va a pedir a las personas una declaración de estado de salud. Aquí no hay necesidad de ir al notario, ni al juez, ni nada. Simplemente en el proceso de migración, de entrada de la persona, esta declaración tiene 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿usted en qué países ha estado? Y de la lista de países que tienen circulación en este momento autóctona del virus, o sea, de los países no que tienen casos importados, sino los países que ya tienen circulando virus, se investiga, se filtran a esas personas.
Segunda pregunta, ¿usted ha tenido algunos de estos 7 síntomas que son los síntomas importantes para detectar, es decir, fiebre, mal estado, tos seca, flujo nasal? Se hacen las 7 preguntas y si la persona llega, sigue el filtro. Y tercero, ¿usted ha estado en contacto con personas que han tenido estos síntomas o esta condición? Esas son 3 preguntas que son necesarias diligenciar. Este no es un formato que estamos haciendo solo en Colombia. Se está haciendo en muchos países del mundo, lo están aplicando como, digamos, parte inicial de esa fase de contención. Importante, vamos a lanzar un aplicativo móvil en el cual cualquier colombiano podrá bajarlo y descargarlo, entrar dentro del aplicativo, llenar sus síntomas y tener claridad en qué momento puede requerir o puede ser necesario, de acuerdo con la sintomatología, ir al médico para poder tener esa, digamos, esa pedagogía frente a lo que puede ser el proceso de atención de los colombianos y tener esa capacidad. Otro anuncio muy importante. Nosotros hasta ahora, como ustedes saben, hicimos un trabajo muy fuerte, hizo el Instituto Nacional de Salud, para tener capacidad de diagnóstico en el laboratorio central del Instituto Nacional de Salud. Esa capacidad diagnóstica ya se completó desde el principio, del inicio de la epidemia, y en este momento, en tiempos de 8 horas, se puede sacar perfectamente el resultado de los exámenes que se le pidan desde cualquier IPS del país a las personas. Pero para esta fase que sigue, que podría seguir la fase de contención y mitigación, que vamos a ampliar esa capacidad instalada a laboratorios departamentales, contando con el apoyo aquí de los secretarios de salud. Bogotá, señor secretario, ya tenemos capacidad en Bogotá. Antioquia la vamos a tener muy próximamente. Nariño, Valle y Atlántico. Esos cinco departamentos van a tener capacidad en sus laboratorios para diagnosticar el virus y estamos desarrollando un modelo de remisión de manera que de los departamentos cercanos se puedan enviar los exámenes para tener una respuesta mucho más rápida en los exámenes diagnósticos. Estamos también fortaleciendo la seguridad y capacidad para el transporte de muestras y envío de resultados. Se están desarrollando esquemas de reducción de riesgo en las IPS ambulatorias para minimizar contactos con las personas con síntomas respiratorios, porque aquí hay un problema importante. Yo puedo ir a una urgencia, pero la urgencia puede representar en determinado momento un riesgo para mí. Entonces, tenemos que hacer esquemas en los que logremos reducir lo más posible la asistencia a urgencias. Y se está fortaleciendo la capacidad de atención para que las IPS tengan sitios de aislamiento y que los médicos estén suficientemente capacitados en implementar las medidas de bioseguridad. Hay otro aspecto que también es relevante que se ha venido hablando y es el tema de la producción de tapabocas y la eventual desabastecimiento de tapabocas. Este es un tema que no es solo de Colombia, en todos los países se está desarrollando. Hemos escuchado que en Estados Unidos ya hay desabastecimiento también. Este desabastecimiento se genera porque la gente hace mal uso del tapabocas. El tapabocas solo tiene 2 indicaciones, el tapabocas quirúrgico convencional. Una es si yo tengo síntomas de gripa, flujo nasal, tos, cualquier cosa, me coloco el tapabocas para asegurar que no le transmita a otra persona. Esa es la primera indicación. Y la segunda indicación es que si yo estoy cuidando a una persona que tiene gripa, síntomas de gripa, uso el tapabocas para evitar que yo mismo me contagie o tenga acceso al flujo nasal, a los flujos o a los fluidos de esa persona. Una recomendación muy importante que hemos estado posicionando desde hace un par de días en medios. Tratemos el contacto físico, y ayer lo hablábamos en un medio, el tapabocas puede reducir en un 50% la transmisibilidad del virus, 50%, eso es supremamente importante. El lavado de manos en un 50%. El tapabocas solamente en un 10%, máximo un 10%, de manera que la medida más importante es el lavado de manos. Lavado de manos cada vez que la persona se acuerde, cada vez que la persona tenga acuerdo, debo lavarme las manos, uno debe ir al baño a lavarse las manos con jabón, un buen lavado adecuado con suficiente tiempo de exposición al jabón, al agua,
y asegurándose de enjuagar la totalidad de las manos. También nos presentamos a los secretarios lo que sería la estrategia de comunicación. Nosotros queremos que haya una comunicación lo más homogénea posible, que todos estemos dando los mismos mensajes, que todos estemos actuando frente a las posibilidades de rumores que generan pánico. Tenemos evidentemente personas desgraciadamente malintencionadas que pueden estar haciendo y pueden buscar generar malestar y pánico en la comunidad. Hay que estar actuando frente a eso y queremos que los mensajes todos sean claros e iguales. Y obviamente para generar una pedagogía hacia la comunidad. El manejo de una epidemia depende del 50% de la capacidad de la autoridad sanitaria, de los que estamos acá, del instituto, de las organizaciones que tenemos que ver, eso depende del 50%. El otro 50% depende de la comunidad, de lo que cada persona haga, de manera que aquí un mensaje muy importante es lograr que las comunidades y las personas seamos corresponsables y hagamos el autocuidado para tener las mejores condiciones y nos enfrentemos como país a esta situación de la manera más adecuada. Un último mensaje. Todo esto está hecho del sector sanitario para tener la preparación, para estar listos, para actuar de la manera más rápida y responder a la ciudadanía. Sin embargo, las actividades del país, económicas, no deben y demás, no deben suspenderse, sino debemos mantener una situación de calma y normalidad en el tema. Ese sería nuestro llamado. Yo no sé si la doctora Marta o el viceministro quieren ampliar alguna cosa. Gracias, ministro. O eventualmente corregir. No. Quisiera complementarles, ministro, quiero complementarles 4 cosas particularmente ya dichas por el ministro, pero para que tengan mejor detalle. El Instituto Nacional de Salud, como saben, acompaña a los territorios en que estos tengan capacidades básicas de vigilancia y respuesta. La vigilancia y respuesta es una de las funciones de la salud pública y es esencial, obviamente, en temas como este. Entonces, hemos hecho un diagnóstico muy detallado de lo que tiene cada entidad territorial. Y estoy hablando de epidemiólogos, de equipos de respuesta, de capacidad de laboratorio, de gente en el laboratorio, de telecomunicaciones, de salas de análisis de riesgo, todo eso, y ellos ya han recibido como una libreta de calificaciones y con eso van a trabajar rápidamente para ponerse a punto los que les hace falta. Segunda cosa, el laboratorio, como bien lo dice el ministro, 5 laboratorios ya han sido designados y empezarán a hacer pruebas cuando inicie la etapa de contención. Antes no. Antes todo seguirá en este momento en que estamos revisando alertas, seguirá concentrado en el Instituto Nacional de Salud y estamos haciendo toda una tarea con el ministerio, haciendo un esfuerzo financiero para, además de esos 5 laboratorios, poner a punto norte de Santander y Arauca, que sería, por obvias razones, en la frontera, puntos estratégicos. Tercer punto, los bancos de sangre ya han recibido una instrucción de parte del Instituto Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales de cómo se modifica la encuesta y cómo se hace el manejo de la sangre relacionada con este virus, dado que los virus en general pueden ser detectados en sangre. Y en el tema de puntos de entrada, quiero hacer especial énfasis. Ustedes deben tener claro que el Ministerio de Salud maneja el tema de puntos de entrada a través de las entidades territoriales y lo hace con Migración Colombia, la autoridad respectiva, es decir, la autoridad del puerto, si estamos hablando de un puerto, o el aeropuerto, si estamos hablando de algo aéreo. En esos lugares tienen unos procedimientos y unos sitios de sanidad portuaria preestablecidos para complementar, entendiendo que el instituto no tiene funciones de autoridad portuaria, pero para complementar, como bien lo dice el ministro, el Instituto Nacional de Salud, solo en el marco de esta epidemia, pondremos un epidemiólogo de campo del Instituto Nacional de Salud en cada Secretaría de Salud que pertenece a los 10 departamentos que tienen frontera, que son frontera con otro país. Ahí estará ese epidemiólogo de campo para acompañar al secretario de Salud al análisis de riesgos y a la toma de decisiones en esos puntos de frontera. Eso complementado con el app que ya les mencionamos, del cual haremos en su momento me imagino otra rueda de prensa y otro detalle para que ustedes lo descarguen y lo vean, nos permitirá sin duda tener abarcar muchas más personas de una manera mucho más eficiente. Todos
todos somos responsables de la respuesta de un virus que evidentemente, como pueden ver alrededor, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y República Dominicana, un virus que cada vez se acerca. Estamos haciendo lo que es debido con los mejores estándares y estamos haciendo todo para que cuando lleguen los casos importados detectemos tempranamente y busquemos lo primero que hay que hacer, que es la contención. Señor ministro, Ronnie Suárez del Tiempo, usted ya tiene experiencia con otras epidemias en su paso por el ministerio. ¿Qué lecciones se pueden traer para este caso con lo aprendido, por ejemplo, con el Zika? ¿Y qué diferencias ha visto en el curso concreto del coronavirus? Pues la verdad es que me han tocado todas, ¿no? Qué de buenas. Pero les quiero decir que evidentemente la experiencia que ha construido Colombia, el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y las propias Secretarías de Salud en sus instancias técnicas en las 2 epidemias anteriores, más todo lo que ha significado el trabajo en dengue, y evidentemente nos generan un capital institucional muy importante. Ahora, aquí enfrentamos una epidemia que es diferente, porque esta epidemia se transmite esencialmente por vía aérea, tiene mayor transmisibilidad, su extensión puede ser más acelerada de lo que fue la epidemia de Zika o de chikungunya, entonces evidentemente pueden haber diferencias, pero las capacidades básicas son las mismas, y las capacidades, digamos, de seguimiento, de control, de vectores, de control de casos y de sospechosos son evidentemente muy parecidas. Y además hay que decir que Colombia, que mostramos además de esas dos un éxito en el que yo no estuve, que hay que reconocer, y es el tema del sarampión. Fuimos capaces, con el apoyo de los secretarios de salud de frontera, de contener los brotes de sarampión que nos llegaban de Venezuela. Eso nos da una tranquilidad. No quiere decir de ninguna manera que no vayamos a tener casos, esas garantías no las podemos dar, pero sí de una idoneidad y un trabajo muy fuerte que Colombia, su Instituto de Salud, son ejemplo a nivel latinoamericano de capacidad técnica para controlar y para trabajar en este tipo de eventos. Muchas gracias. Ministro, Paula Bolívar de la W Radio. Quisiera que nos detallen un poco más el aplicativo, cuándo se va a lanzar, quiénes pueden estar allí, si pueden ver la red de servicios, y segundo, si tienen información sobre Fernando Gaviria. Bueno, miramos a la cámara entonces. Yo quisiera que el aplicativo lo miráramos cuando lo tengamos y podamos jugar con él. Danos, Paula, un tiempito para que podamos ver más o menos cuándo podríamos tenerlo, doctora. Hoy el aplicativo ya está listo, ustedes saben de él, antes lo utilizamos para el Papa, como recordarán. Es que tuvo un ajuste, obviamente, para este tipo de virus respiratorio. El instituto está comprando un servidor de gran tamaño pues para los volúmenes de datos, y digamos que en prueba ya está operativo hoy, pero para que ustedes lo puedan ver, yo creo que la próxima semana podemos usarlo entre todos, y ya serán puestos los códigos QR en el aeropuerto para que la gente lo descargue con los teléfonos. Y en lo del ciclista estamos atentos a la información, no hemos recibido información ni pedidos específicos, pero estamos evidentemente atentos a lo que nos plantean. Ministro, buenos días, Daniel Muñoz de Telemundo. 2 preguntas muy importantes. Una, tengo un video en mi poder de una agremiación de Capurganá y de Sapzurro que están muy preocupados. De hecho, la hora cero para que entren en paro por el tema de coronavirus es ahorita a las 12 del día, porque no saben qué está pasando con los migrantes. Sabemos que es un corredor que vienen migrantes desde Ecuador, pasan por todo el país para seguir a Panamá y a Estados Unidos. ¿Qué están haciendo ustedes con esos migrantes? Y segundo, ¿cómo va a ser la implementación en los laboratorios del país de las 5 ciudades que nombraron para hacer los exámenes del coronavirus? A ver, lo más importante frente a todo este tema de migrantes y todos los demás temas es que tratemos de no generar situaciones de pánico. Si lo primero, más importante, es que nosotros en esta situación estamos expuestos a los temores de la gente. Son temores naturales, son temores que existen, pero hay que buscar, y en eso pedimos la colaboración de los medios, de no darle un alcance que no tiene a esto. Nosotros siempre estaremos atentos, no solo en estas ruedas de prensa, sino especialmente como en nuestra oficina de medios de comunicación, a que ese tipo de situaciones nos las comuniquen y nosotros podamos dar la respuesta más indicada inmediatamente. Evidentemente todo el país tiene riesgo, nosotros no sabemos por dónde nos va a surgir un caso. Puede ser, estamos apostando en las fronteras, pero perfectamente
puede salirnos aquí en el aeropuerto del Dorado o puede salirnos en cualquier lugar. Entonces, en esto hay que decirle a la comunidad, a la población colombiana que estamos expuestos y que esto puede suceder. En el caso de los migrantes hay un atenuante importante. La migración hasta llegar al Urabá demora muchos días, 20, 24 días. Es probable que muchos de estos casos antes de llegar allá ya se hubieran tenido que consultar si hubieran tenido una sintomatología. Pero evidentemente estamos atentos a todas estas situaciones. Última pregunta. Los laboratorios en las diferentes ciudades. ¿Cómo? La pregunta pues es, a ver si la entiendo, o sea, nosotros tenemos una técnica en Colombia que se llama el protocolo Berlín. Es el protocolo definido por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, para su información, no usamos primers de ninguna marca comercial ni preempacados, hacemos el protocolo Berlín. Esos 5 laboratorios tienen de nosotros una evaluación previa, que tienen un talento humano que sabe manejar virus respiratorios, una infraestructura locativa que permite hacerlo, y adicionalmente unas capacidades técnicas. Algunos de ellos los estamos reparando, por ejemplo, los termocicladores porque los tienen dañados, o nosotros estamos comprando equipos nuevos, o sea, poniéndolos a punto. Pero asimismo el secretario de Salud tiene que hacer el esfuerzo de tener el personal del laboratorio 7x24 contratado, comprar todos los demás insumos, porque así nosotros les demos los insumos principales del protocolo Berlín, ellos tienen que comprar todos los demás insumos y tienen que organizar todo el ejercicio logístico. Así es un acuerdo entre la Nación y cada Secretaría de Salud. Esos 5 departamentos tendrán entonces a su cargo su propio departamento y una serie de departamentos, como decir que Bogotá, además de atender Bogotá, recibirá, por ejemplo, a Boyacá. Entonces, de esa manera, esos departamentos enviarán a esos laboratorios, mientras que el instituto continúa, por supuesto, recibiendo muestras de la mayoría de departamentos, Amazonas, Guainía, muchos sobre todo laboratorios más distantes, en los que además el esfuerzo de traer la muestra es mucho más complejo, mientras esos otros laboratorios, digamos, ayudan al Instituto Nacional de Salud a manejar grandes volúmenes de muestras. Estamos calculando que vamos a hacer unas 40.000 PCRs para coronavirus, el nuevo coronavirus. Ya, a una fecha no, ellos están listos. Lo que pasa es que no es el momento en que esos laboratorios hagan esas pruebas. Estamos esperando a que pasemos a la fase de contención para poder usar. Mientras tanto, mientras llega el primer caso, queremos tener la información centralizada para evitar que haya rumores y malos entendidos. Ese dato que da la doctora Marta es muy importante. 40.000 PCR es una capacidad grandísima. El examen específico para diagnosticar el Es tema. una prueba molecular con la cual el instituto busca los genes específicos en el virus y dice, este es coronavirus SARS coronavirus 2 y no influenza, porque le busca los genes, o sea, como la huella digital específica. Toma el código genético, dentro del código genético y identifica los segmentos en los cuales por los cuales se puede decir que está dentro de esa huella digital está el coronavirus. Última pregunta. Está claro que no hay ningún caso confirmado de coronavirus en Colombia. Sin embargo, quería saber si todos los casos sospechosos están descartados o están dentro del plazo de las 8 horas para la detección. Me refiero específicamente a los más recientes conocidos en Bogotá, en la clínica de la policía. Y la otra pregunta era, usted habla de 3 etapas, preparación, vigilancia y control, que es en la que estamos. Contención en caso de haber un eventual caso de coronavirus, ¿en qué consiste la etapa de contención? Y había una tercera que no supe, ¿cuál es para que nos la tercera es la de mitigación. Para que nos los secretarios saben perfectamente, lo saben mejor que yo. Por favor, mitigación. Contención, ¿qué es? Y la doctora Marta va a responder la primera pregunta, yo me concentro en esta. Contenciones. Una vez llega el caso, nosotros tenemos que buscar, identificarlo. Por eso son muy importantes los instrumentos que tenemos en puertos, en aeropuertos. Una vez está el caso identificado y se identifica como sospechoso, tenemos que diagnosticarlo y aislarlo. Y hacer seguimiento de toda la cadena de personas que pudieran haber estado alrededor de ese caso, para que en el caso de que esto sea positivo, rápidamente poder contenerlos, entrar en aislamiento y hacerle el manejo respectivo. Esa es lo que se llama etapa de contención.
Pero cuando ya la epidemia, como en este caso sucede en el mundo, que es multifocal, tenemos 7 países de los cuales ya hay circulación y cada vez vamos aumentando más, pues evidentemente va a ser más difícil cada vez poder tener ese tipo de, que ese control asegure todos los casos. Lo que buscamos con la contención es ganar tiempo, lograr que los servicios no estén tan afectados y que, digamos, haya una menor posibilidad de tener casos. Una vez ya el tema está generalizado, entramos en lo que se llama en la etapa de mitigación, que es asegurar que todos tengamos atención adecuada en los casos. Este sería la tercera etapa en la que se encuentra en este caso, en esta situación se encuentra la China y probablemente Corea se encuentra ya en esta etapa de mitigación. Bueno, respecto a las alertas, quiero ser clara, no es conveniente, no es técnicamente correcto dar información de alertas. Ustedes les gustan mucho las alertas, insisten en las alertas. Las alertas no son unos eventos útiles. ¿Qué son las alertas? Son casos que pudiesen ser, parecen, porque tienen una definición muy amplia. ¿Para qué las tenemos así? Para que se acerquen al servicio de salud y puedan hacer exámenes para diagnosticarlo como positivo o negativo. ¿Por qué las alertas no vale la pena informarlas ni nada? Porque las alertas son ese ejercicio en el que estamos para detectar los casos importados. En este momento, fase de preparación, que se llama esta, lo que hacemos es buscar el importado. Eso es lo que nos interesa. ¿Para qué buscamos el importado? Para poder pasar a la contención, para evitar que haga cadenas enormes y que no podamos contenerlo. Para eso se hace. Entonces, como tema puntual, le voy a responder, nosotros tenemos en este momento 45 alertas desde que iniciamos este ejercicio. De esas alertas hemos descartado 34 ya. Tenemos en este momento pendientes en ejercicio de diagnóstico 11, pero ahorita que yo me pare de esta mesa seguramente esos números ya no son, porque todo el tiempo estamos cerrando alertas e ingresando unas nuevas. Es un ejercicio dinámico que no marca un estatus de país. Es un ejercicio rutinario, es un ejercicio de rutina que no significa, y por eso es un error cuando alguna entidad territorial o IPS decide sacar comunicados o cosas de alertas. Eso no tiene sentido, no tiene utilidad. Yo entiendo que ustedes quieren la chiva y se van a matar por esa, pero tengan la certeza de que inmediatamente haya un caso, nuestra obligación es llamarlo a ustedes y comunicarles. Eso tengan la absoluta certeza. Si algo se caracteriza el sistema de salud colombiano y el Ministerio de Salud y el Instituto es la total transparencia. Lo mostramos en Zika, lo mostramos en chikungunya, en sarampión, porque creemos que la ciudadanía tiene el completo derecho de estar informado sobre los riesgos que tiene. Y porque además creemos y estamos seguros de que ciudadano que conoce el riesgo tiene una mucha mayor capacidad de actuar y defenderse frente a esos riesgos. De manera que tenga la tranquilidad que inmediatamente se lo vamos a comentar. Colega, muchas gracias. Muchas gracias. No vamos a hacer cierre de fronteras. Colombia es un país abierto, no tiene sentido sanitario cerrar fronteras, es imposible controlar fronteras. En el ejercicio que hicimos con Migración Colombia, hoy fue claro, cerramos una frontera por un lado y generamos un problema 10 veces peor de migrantes ilegales que no podemos visualizar, que no pueden llenar un formato, que no tenemos forma de verlos, de manera que no va a haber cierre de fronteras. Muchas gracias. Colegas, muchas gracias. Estaremos pendientes de una nueva convocatoria.